¿Qué sentí desarrollando Teos? Debo comenzar por cómo comenzó Teos. A mí me gusta escribir mucho, me gusta pensar, tengo un montón de cosas escritas, pero algún día me invitaron a una conferencia, a asistir a una conferencia de neurología para profesores, para docentes, una amiga mía. En ese mismo instante yo miraba todo lo que ella hacía, su presentación que es muy profesional y mientras yo escuchaba la conferencia estaba ella, por otro lado yo sentía como información me iba llegando información, yo ya venía estudiando obviamente todo este tema, pero pues yo lo estudiaba para mis prédicas y mientras yo escuchaba esa conferencia, cuando yo estudiaba eso, era yo mismo viéndome en esa situación de pecado, de separación que tenemos nosotros de Dios. Y como lo he compartido muchas veces, sentirme muerto espiritualmente fue para mí la experiencia más terrible de mi vida. Y bueno, eso fue lo que me pasó a mí preparándolo, recibiéndolo más bien, porque yo tuve que recibir. Y ya cuando lo estaba dando a ustedes, había momentos en que yo me sentía muy mal, porque yo veía sus caras y eran caras de terror, eran caras de desconsuelo, eran caras de tragedia, eran caras de terror. O sea, yo nunca les dije nada, pero yo decía, en las primeras 7 lecciones yo decía a veces, no, esto está muy duro, esto está demasiado duro, esto no... y yo veía sus caritas y me daban mucho pesar entre comillas, y yo le decía, Señor, dales la fortaleza para continuar, para cuando lleguemos a la lección 8 en adelante puedan empezar a sacar la cabeza del fango. Y en ese momento en que yo vi sus caras y vi su desconcierto consigo mismo, porque pues verse uno mismo es muy desconcertante, fue cuando tuve la idea de la U y de tocar fondo y de empezar a salir. Así que fue muy duro ese momento, pero cuando ya entramos a la lección 8 en adelante, ver sus caras cómo cambiaban fue muy gratificante, poder ver los temas de salvación, cómo el Señor nos rescata y cómo el Señor nos salva. Uy, una recomendación, bueno, Teos es una experiencia de vida, Teos es una experiencia que muchos deben vivir, porque Teos me muestra quién soy, pero Teos me lleva a Dios, que me muestra quién soy en Él. Y es una experiencia que todos debemos vivir. Y yo espero que muchas personas, si Dios nos da licencia de cumplir el objetivo de lanzar esto, masificarlo, la idea es que muchas personas puedan experimentar lo que tanto hemos hablado, la plenitud en Dios, sentirnos plenos en Dios, como la frase el eslogan, la vida plena sí existe. Yo diría eso, la vida plena sí existe. ¿Qué me motivó a hacer este proyecto? Diría más bien quién. Bueno, sí, ¿qué y quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos motiva. ¿Qué me motivó? El pecado. El pecado de las personas. Como le dije a mi esposa esta semana, y creo que a mi hijo estaba por ahí también, les dije yo, cada día amo más la martiología. No es porque yo sea creyente del fatalismo en absoluto, pero cuando uno estudia amartiología y cuando uno estudia antropología bíblica, uno descubre quién es el ser humano. Y si algo me movió fue el Señor, por supuesto. Y lo segundo que Dios me movió es ver la necesidad de las personas, ver la soledad de las personas en Dios, ¿no? Ver el vacío de las personas tan terrible que tenemos, bueno, o que teníamos. Y por eso creo que el Señor nos movió a desarrollar este proyecto tan interesante. Confrontado todas las veces. Siempre que uno prepara una enseñanza, prepara una clase, uno debe ser el primer confrontado. No, yo nunca dije no voy a seguir porque pues iría en contra de mis principios,
pero sí quise como ablandar las cosas, como no, esto está muy duro, bajémosle un poquitico la intensidad porque está muy duro, pero a la vez yo decía, bueno, la verdad os hará libres y la verdad hay que decirla sin maltratar, sin herir, sin ofender, sin condenar, pero la verdad hay que decirla, así que fue muy, muy confrontante. Y ahorita que mientras yo daba las clases, yo tenía el material ahí y me daba cuenta de cosas que debía corregir de pronto no en el fundamento, sino palabras o poner y quitar cositas. Entonces iba subrayando con esfero, con resaltador y llegaba a la oficina y comenzaba a corregir eso en el programa. Y yo volví a leer todo eso y cuando yo leía, lo he leído no sé cuántas veces y cada que yo lo leo yo digo, definitivamente yo, Daniel, no pude escribir eso. O sea, si de mi cabeza hubiera salido eso que ustedes van a leer, eh, no hubiera salido. Realmente yo creo que fue el Señor que me dio palabra por palabra de ese material. Así que ha sido, para mí ha sido una experiencia espectacular, espectacular, espectacular.